Muchas gracias por asistir a este encuentro que tanto interés ha despertado. Aparte del público presencial que nos acompañáis, preservando las medidas sanitarias, está siendo seguida online gracias a la colaboración que nos ofrece Global 4. Esta es la primera jornada que celebramos en el marco de la colaboración que recientemente hemos iniciado con KPMG. Con esta alianza, que tiene un especial valor, dado el momento de crisis económica y de transformación que estamos viviendo, estamos reforzando la información, el asesoramiento y el apoyo que ofrecemos desde CAEP a las organizaciones empresariales y a empresas en consultoría estratégica y financiera. Por ello, permitidme que agradezca ante todo a Francisco Albertí, socio de KPMG en Baleares, la confianza depositada para iniciar este camino juntos. Como bien sabéis, porque lo estáis sufriendo, la pandemia del COVID-19 ha ocasionado un fuerte impacto en toda la economía y en especial en el sector turístico y a toda su cadena de valor. La grave crisis económica, los momentos que decíamos ahora hace un momento de incertidumbre que vivimos en Baleares, pero también en todo el país, ha provocado que las empresas estemos afrontando importantes retos, dificultades y desafíos. Es evidente que para seguir adelante las organizaciones debemos tomar importantes decisiones estratégicas y para ello es muy importante disponer de toda la información sobre la actual coyuntura económica y las previsiones de futuro. KPMG, junto a COE, ha elaborado el informe que hoy presentamos titulado Perspectivas España 2021 Baleares, en el que centramos la sesión de hoy y que pondremos a vuestra disposición luego si lo queréis. Tenemos por delante un interesante coloquio de 1 hora, por lo que quiero ser breve en esta introducción para que podáis sacar el máximo jugo a los expertos que nos acompañan y que paso a presentaros. Francisco Albertí, socio de KPMG en Baleares, Gabriel Llovera, presidente de la agrupación de cadenas hoteleras y vicepresidente de CAEP, Alejandra Márquez, directora legal de KPMG en Baleares, e Ignacio del Río, director de auditoría de KPMG. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí, por la colaboración y todo lo que nos vais a enseñar. Al final de esta entrevista, de esta ponencia, si queréis, podéis hacer preguntas en el chat de forma telemática que está presente para que luego las hagamos. Como os decía, estamos atravesando una situación totalmente singular y de una extraordinaria excepcionalidad que está afectando a todo el mundo de forma global, pero más duramente a España y más duramente a Baleares en concreto. Están afectadas la economía en su conjunto, las empresas, como decía, de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad y el mercado laboral y del empleo en todas sus facetas. Por eso, desde CAEP, como patronal y como Casa de las Empresas, estamos actuando con múltiples iniciativas y recursos, porque como presidenta creo que las organizaciones empresariales debemos siempre, pero ahora más que nunca, demostrar y dar ejemplo, desplegando una proactividad en el ejercicio de nuestra responsabilidad a la hora de orientar a las empresas y hacerlo en cada momento. Por eso, una vez más, mi agradecimiento al equipo de KPMG por sumarse a CAEP y para trabajar juntos de la mano. Os decía que voy a ser breve, pero permitidme que enmarque esta jornada en la realidad que vive hoy Baleares, la comunidad más severa y duramente castigada por la crisis. La economía de Baleares se ha descolgado completamente de la del resto del país, por culpa de una crisis que empezó siendo sanitaria, pasó a ser económica y ahora ya es una crisis social, que embistió rápidamente y de forma brutal a nuestra economía y a nuestro mercado laboral. Os quiero dar unas pocas pinceladas para que veáis hasta qué punto es cierto que la economía de Baleares está descolgada del conjunto del país. Según los últimos datos, Baleares supera las 82.000 personas sin empleo y vuelve a protagonizar el mayor aumento del paro en términos interanuales del país. Además, nuestra comunidad registra la mayor caída de afiliación de todo el país con un descenso del 6,5% respecto a la cifra de hace un año en plena pandemia. El número de empresas registradas en el pasado mes se sitúa en 39.024 y disminuye respecto a la cifra de hace 2 años en un 15,6%. Estos datos son muy preocupantes y han venido provocados por la menor demanda y los menores ingresos que han tenido las empresas como consecuencia de la pandemia. Además, las estimaciones del PIB del tercer trimestre
del menos 29,7% y cuarto trimestre del menos 27,3% no han hecho sino confirmar que los intentos de contener el virus han ampliado el impacto económico inicial. Por lo tanto, la economía de Baleares se ha quedado totalmente descolgada y está detrás, muy detrás del resto del Estado. Es el checo económico más importante que ha sufrido la economía de Baleares en su historia. Todas nuestras islas están en negativo, pero no podemos desesperar. Tenemos que seguir luchando y hacerlo con cabeza y con inteligencia. CAEP representa en Baleares tanto a COE como a CEPIME, que son las dos organizaciones empresariales que participan con el gobierno y los sindicatos en la mesa de diálogo social, donde quiero reconocer los esfuerzos que se han hecho por parte de COE, de CEPIME y de los sindicatos en la negociación que estamos afrontando. El otro día supimos cómo estaban los ERTE y se han quedado en unas condiciones que yo creo que van a ser muy ventajosos para todas las empresas y para todo el empleo de Baleares. Estamos trabajando intensamente para lograr una colaboración público-privada real y eficaz, reclamando a todas las administraciones medidas que de forma ordenada nos ayuden a incentivar la inversión, que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de economía y que sean herramientas útiles para aumentar la resiliencia de las empresas y que sirvan, en definitiva, para proteger todo nuestro tejido productivo, mantener el empleo y a través de ello defender el bienestar de los ciudadanos. En esta época disruptiva de constantes y rapidísimos cambios y de enorme incertidumbre, tenemos una gran oportunidad, como decíamos ahora en la rueda de prensa, con los fondos europeos enmarcados en el plan de la recuperación, transformación y resiliencia. España puede. Tenemos que afrontar una transformación y recuperación de la economía de Baleares, desarrollando nuevos escenarios de crecimiento basados en la mejora de la competitividad y para ello los fondos europeos son un instrumento vital para que debemos aprovechar todas las empresas y toda la comunidad de Baleares al máximo. En este sentido, quiero destacar la importante labor que está realizando KPMG como consultora de referencia, porque ya lo está haciendo, ayudar a las empresas en la gestión de los proyectos que pueden ser financiados con fondos europeos. Y también quiero recordaros que estamos trabajando junto con el Gobierno, con la Consellería de Fondos Europeos, por parte de CAEP, para poder que las empresas tengan una forma ágil y ordenada y eficiente para poder llegar a obtener estos fondos europeos. También hay una importante estrategia que ha hecho COE y que ha puesto en marcha, que es la plataforma digital COE por Europa, que la podéis consultar cuando queráis, como ventana de información actualizada para autónomos, pymes y empresas, para que podáis conocer todo tipo de licitaciones y subvenciones y podáis aprovechar todos los fondos Next Generation. Y finalmente, quisiera destacar también que no nos cansamos en nuestra labor constante de información y asesoramiento a los autónomos y a las empresas de todos los tamaños, por todos los cauces que tenemos a nuestro alcance, como el que hoy tenemos con parte de KPMG. Gracias, Francisco, gracias, Alejandra, gracias, Ignacio, por vuestra colaboración para analizar la actual coyuntura económica y las perspectivas de futuro de nuestras islas. Y gracias también a Gabriel por tu participación hoy en calidad de presidente de Cadenas Hoteleras y también como vicepresidente de CAEP. También gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Yo creo que va a ser una horita que tenemos para que nos va a ser muy provechosa para todos y que será muy útil para saber un poco cuál será este futuro que yo, como decía, está en el aire, tenemos incertidumbre, pero yo creo que tenemos que ser optimistas porque las perspectivas pienso que son mejor de lo que todos nos podíamos pensar a principio de año, con lo cual yo creo que hay que seguir luchando y seguir informándonos y saber un poco cómo podemos afrontar sobre todo estos fondos Next Generation, que yo creo que serán muy importantes para la transformación del tejido productivo de Baleares. Muchísimas gracias y ahora doy la palabra a Francisco Alberti. Francisco, Está aquí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Presidenta, por tus palabras y tu cálida bienvenida como entidad colaboradora de CAEP y a este primer evento, este primer acto que realizamos en conjunto para apoyar desde KPMG en Baleares a todo el sector empresarial en Baleares, en CAEP y CEPIME.
Lo que quería, bueno, hoy quería empezar pues presentando, que realmente no es la palabra adecuada, porque este informe, el informe de perspectivas económicas y el reflejo de lo que es para Baleares en el conjunto dentro de lo que fue el informe de perspectivas de toda España, se realizó a principios de año. Realmente fue a principio de año y se publicó y se dio a conocer también a nivel público y en medios de comunicación en el mes de marzo, ¿no? Pero nos parecía muy interesante poder sintetizar los aspectos más relevantes del mismo para ver una fotografía que se hizo a principios de año en unos momentos en los que yo creo que estábamos en el momento más duro, ¿no? Después de los repuntes de Navidad y que creaban realmente un cierto escepticismo, pesimismo en el empresariado y en la sociedad en general, ¿no? Sin embargo, este mismo informe recoge muchos aspectos de cómo se estaban acometiendo los grandes retos de transformación y en qué aspectos veía el empresariado las necesidades de transformación que seguro iban a tener que acometer en el futuro y que quedan también reflejados en este informe. Y me parece que un momento tan puntual como es el actual, estando no a las puertas, sino en las puertas de la reactivación económica para Baleares, que principalmente depende del turismo, pues era interesante para presentar y para recordar este informe de perspectivas de Baleares. A ver si lo sabemos hacer bien. A ver. No sé si tengo que enfocar ahí o al ordenar. Sí. Ahora estamos. Lo que pasa, sí, vale. Bueno, según las estimaciones de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, el PIB balear habría experimentado una caída del 20% interanual en el cuarto trimestre del 2020, la mayor registrada en todo el territorio nacional. El dato de ocupación de plazas hoteleras por plazas disponibles pone de manifiesto el impacto de la pandemia en el sector económico más importante de las islas, el turismo. En 2020 fue del 35,2%, cuando en 2019 alcanzó el 75,5% de media. El desempleo se incrementó en las islas en 47.200 personas, con lo que la tasa de paro cerró el año 2020 en el 17,34%, algo más de un punto por encima de la media nacional, el 16,13%. Los precios terminaron el año con una caída del 0,4% en comparación con el registrado en diciembre de 2019. El sentimiento económico de los empresarios en una comunidad autónoma en la que la mayor actividad económica ha sido una de las más afectadas durante la pandemia, resulta lógico que la valoración sobre la actual coyuntura fuera negativa. El 85% de las empresas de Baleares creía que la situación de la economía española era mala o muy mala, porcentaje que se elevaba al 94% cuando se analizaba la economía regional. No obstante, en sus perspectivas a 12 meses, manifestaban una actitud más optimista, aunque cauta. Un 38% creía que la economía del país iría a mejor, mismo porcentaje que pensaba que se mantendría igual, mientras que un 44% preveía que la economía regional mejoraría a corto plazo, 13 puntos más que aquellos que anticipaban que empeoraría. 3 de cada 4 compañías del archipiélago creían que la situación política del 2020 había tenido un impacto negativo sobre su negocio. De ellos, un 64% alegaba que paralizó decisiones de inversión y que afectó a la imagen del país, mientras que un 48% señalaba que había paralizado decisiones de contratación de personal. Sin embargo, 3 de cada 4 compañías de Baleares, el 76%, creía que podría sortear la crisis aplicando medidas, y un 15% afirmaba que el impacto de la pandemia en su negocio había sido limitado. Un 7%, en cambio, consideraba que su supervivencia estaba en riesgo.
Después de un 2020 especialmente complejo, el 54% de las compañías del archipiélago preveía que su facturación se incrementaría en 2021, frente a un 32% que anticipaba que disminuiría. Según la opinión de la mayoría de los encuestados, la recuperación tardaría al menos 2 años en llegar. El 72% no esperaba recuperar sus niveles de ventas antes del fin del 2022. Las previsiones de inversión y plantilla eran pesimistas. El 48% de las empresas baleares señalaba que su inversión disminuiría, mismo porcentaje que aseguraba que reduciría su plantilla. Los planes de internacionalización se mantenían estables para el 44% de los encuestados y el 15% que preveía incrementar su presencia internacional, poniendo el foco en Latinoamérica. Aquí vemos un poco el detalle de este sentimiento. Habiendo visto un poco el resumen del análisis del sentimiento económico, pasábamos, y creo que esto es muy importante en el momento actual, a las prioridades estratégicas y los retos de la economía en Baleares. Como prioridades estratégicas para los próximos 12 meses, o sea, para lo largo de este año 2021, en el que estamos ahora a la mitad, el 83% centraba sus prioridades estratégicas en la mejora de procesos, el 63% en la transformación digital, el 38% en dotarse de nuevas habilidades profesionales, formación y nuevo talento, el 27% en desarrollo de nuevos productos y servicios, el 23% en acceder a los fondos de Plan Europeo de Recuperación, el 17% en su expansión y crecimiento internacional, otro 17% en reforzar la sostenibilidad, un 13% apostaba y apuesta por la innovación y la tecnología disruptiva y un 13% en reforzar controles internos para prevenir irregularidades. Y como principales retos de la nueva realidad, que son los que se están ya acometiendo y que se tendrán que seguir acometiendo en los próximos años, un 62% centraba su principal reto en la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo. Después en el debate tendremos oportunidad un poco de hablar de estos retos con Gabriel. El 60% centraba sus principales retos, su principal reto en la digitalización, otro 60% en la gestión de personas, el 35% solo en la financiación, el 27% en cambios regulatorios y el 25% en obligaciones contractuales previas. En cuanto a las áreas de inversión en las que centrar su transformación y su estrategia de futuro, el 54% valoraba como principal área de inversión las herramientas tecnológicas. Un 39% consideraba que su área de inversión estratégica era impulsar la sostenibilidad. Un 33% en lo que serían alianzas estratégicas. Un 33% también la eficiencia energética. El 28% en recursos humanos, contratación y formación, 28% en ciberseguridad, 22% en inmuebles y el 17% en I+D. En cuanto a los ajustes que se vieron obligados los empresarios y que se están viendo obligados a llevar a cabo y que seguramente seguirán en algunos momentos del futuro y en la recuperación, ante una caída histórica de la demanda, especialmente en el turismo, principal actividad económica de las islas, las empresas baleares han tenido que llevar a cabo operaciones que garanticen la disponibilidad de liquidez y les permitiesen adaptar su estructura a las necesidades reales del momento. Así, 3 de cada 4 compañías del archipiélago han realizado reestructuraciones operativas o han financiado o refinanciado deuda. Estas 2 operaciones seguirán siendo las más comunes en los próximos 12 meses, en los que también se pondrá el foco en solicitar fondos del Plan de Recuperación Europeo. Así lo hará el 42% de los encuestados.
Se cerrarán alianzas que prevé realizar el 40% de los participantes y se activarán procesos de compra. El 35% de las empresas llevará a cabo este tipo de operaciones. Así, las áreas en las que se han aplicado ajustes en el 2020 serían la plantilla, en mayor porcentaje, un 79%, en inversiones, un 77%, en costes de producción, el 62%, en refinanciación, 38%, y luego ya en menor medida en capacidad instalada o que no había aplicado ajustes. Continuando con el tema de los ajustes, con respecto al plan de recuperación europeo, solo el 10% de las compañías baleares descartaba optar a estos fondos. Un 61% respondía que sí intentaría acceder a esa financiación y del 90% que no ha descartado participar, un 48% no sabía todavía si dispone de proyectos elegibles. Probablemente ahora haya un poco más de visibilidad en cuanto a esto porque se han aclarado con la reciente presentación a Bruselas del plan de reconstrucción, aunque todavía hay muchas empresas en las que desconocen si sus proyectos serían elegibles o no. Y entre las políticas palanca del Plan España Puede, la que despertaba mayor interés entre el empresariado balear era la modernización y digitalización del tejido industrial y la pyme, que realmente en el plan presentado por el gobierno español se lleva una gran partida, casi 20.000 millones, donde se incluye la recuperación del turismo, 74% de los encuestados. En segundo lugar, se situaba la transición energética justa e inclusiva, con el 35%. Y aquí vemos un resumen de las operaciones corporativas aplicadas a aplicar en los próximos 12 meses y las que se habían aplicado durante el año 2020. Vemos que la reestructuración operativa era la que mayor impacto había tenido en los últimos 12 meses, un 75%, y que un 50% consideraba que debería seguir aplicando en los próximos 12 meses. La financiación o refinanciación de deuda, como no podía ser de otra manera, también un 75% la tuvo que aplicar en los últimos 12 meses y un 42% la tendría que aplicar en los próximos 12 meses a lo largo de este año 2021. La solicitud de fondos europeos, como vemos, más de futuro en este año, el 42%, y claro, hay un 15% pues seguramente con algún tipo de ayudas que ha tenido que solicitar. El tema de alianzas, que parece bastante interesante, alianzas, joint ventures o otro tipo de acuerdos, está presente en un 40% de los encuestados como una operación corporativa a aplicar en los próximos 12 meses, y solo un 21% lo había aplicado durante el año 2020. Luego, en menor medida, las compras o adquisiciones, la búsqueda de financiación en el mercado de capitales, las desinversiones de negocio non-core o participadas, fusiones, venta de la compañía, en muy poco porcentaje era considerado por las empresas como una operación corporativa a considerar en los próximos 12 meses. Como desafíos, como hemos indicado anteriormente, la pandemia ha provocado una caída significativa de la demanda y ha comprometido los estados financieros de muchas compañías, especialmente en los sectores que han registrado un mayor descenso de su actividad, como es el turismo. Por esa razón, no sorprende que 3 de cada 4 empresas incluyan los riesgos de demanda entre las principales amenazas para su negocio en los próximos meses y que más de la mitad, el 52%, sitúe en ese grupo los riesgos de pérdidas. Esta es la situación en la que todavía nos encontramos y que pienso que es interesante, pues en el que ahora estamos a las puertas de esta recuperación para ver precisamente cómo esa razón, la amenaza, como decíamos aquí, el riesgo de demanda era el que ahora estamos todos pendientes de cuándo va a empezar a producirse de forma masiva. Ahora en estos momentos todos cuando nos sorprendemos paseando por Palma que está empezando a ver turistas y es como algo muy novedoso, cuando seguramente todavía las cifras son bastante incipientes, pero es verdad, es una realidad, están llegando y a todos nos sorprende como un fenómeno realmente novedoso, ¿no? Cuando debería ser lo normal.
Sobre su desempeño, en aspectos clave de la gestión corporativa, las empresas baleares se dan un suspenso en análisis de datos con inteligencia artificial, un 3,4, y un aprobado en presencia en el mercado global, un 5,1. En control de riesgos con herramientas digitales, un 5,4, y objetivos concretos de sostenibilidad, un 5,7. En buen gobierno corporativo rozan el notable, un 6,8, y que sí alcanza la diversidad de género en plantilla con un 7,7. Vemos aquí el resumen del peso principal del riesgo de la demanda y el riesgo de pérdidas. En el tema de fondos europeos, que todavía hace 3 meses o 4 meses era todavía bastante desconocido, ahora sí que ya tenemos los grandes trazos y el detalle de los programas, de los 20 programas que acometerán con el proyecto de los fondos europeos. En ese momento, el empresariado, entre los que no, un 61%, bueno, lo hemos dicho un poquito en la explicación anterior, pero vamos, un 61% consideraba que sí que iba a optar a los fondos europeos, un 29% no lo descartaba, no lo sabía, y solo un 10% lo descartaba. Y entre los que no lo descartaban o sí que iban a ir, pues vemos que un 30% pensaba que sí que disponía de proyectos elegibles, un 48% no lo sabía y un 22% consideraba que no tenía proyectos elegibles. Preguntados sobre qué palancas, en qué palancas del plan de recuperación, transformación y resiliencia les gustaría participar, y pensemos que aquí no solamente hay empresas, en esta encuesta, empresas de turismo o de la cadena de valor de turismo, sino de otros sectores, el 74% manifestaba que le gustaría participar en la modernización, en la palanca de modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora, el 74%. Un 35% estaba interesado en participar como empresa colaboradora, no solamente receptora, sino también beneficiaria de las actividades en este plan de recuperación, en la transición energética justa e inclusiva, un 35%. Un 23% le gustaría participar en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Un 23% en educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Un 16% en la modernización de la administración del siglo XXI, que se lleva también una partida importante de los fondos europeos. Un 13% en el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo de las capacidades del sistema de salud, que también se lleva una buena parte del plan. Un 13% también en modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Un 6% en el impulso de la industria de la cultura y el deporte. Aquí, aunque no hay una gran partida, en términos absolutos sí que sigue siendo, son más de 1.000 millones para esta palanca, en el que destaca la intención de crear un hub audiovisual en España. Un 3% solamente en la nueva economía de los cuidados y política de empleo y bueno, un 0% en agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación. Y nada más, este era un poquito el resumen. Hay más detalle en el informe que se publicó en el mes de marzo, como ha dicho nuestra presidenta, en el que esté interesado puede solicitarlo porque está disponible tanto en CAEP como en KPMG, que se hizo en colaboración, pero he pensado que este era una buena fotografía para a continuación abrir un debate con Gabriel Llovera, presidente de Agrupación de Cadenas Hoteleras y vicepresidente de CAEP, como representante del sector, sector que mayoritariamente ha sufrido las consecuencias de esta crisis y que va a ser el motor inmediato de esta recuperación. Entonces ahora yo le voy a hacer algunas preguntas un poquito o abrir el debate en base a lo que hemos presentado aquí. Muchas gracias. ¿Se oiga el micrófono? Gabriel, creo que es más interesante poderte hacer unas cuantas preguntas para que nos puedas dar tu opinión en cuanto a
Yo creo bueno, conocer tu visión en este momento, viendo lo que era el sentimiento empresarial hace 4 meses o 3 meses y estando ahora, como decía, en las puertas de la posibilidad de reactivación y de recuperación, yo quería que nos dijeras cómo crees que en general el empresariado balear y concretamente y mayoritariamente el turístico está ahora mismo preparado o no, o en qué porcentaje o en qué mayoría de empresarios están listos y preparados para acometer esta reactivación. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Presidenta, gracias de nuevo. Y yo creo que llevamos muchos meses que nos estamos preparando, ¿no? Que tenemos muchas ganas de empezar a trabajar, de empezar a mover la economía, de dar trabajo a todos nuestros trabajadores. Llevamos meses de una inactividad que para nosotros es una cosa totalmente fuera de lugar, no, ni en los peores sueños lo podríamos haber pensado, ¿no? Y es verdad que ahora hay mucha ilusión, muchas ganas de abrir, pero yo creo que tenemos que ser moderados. No quisiera que mis palabras pudieran ayudar a alguien a abrir y pegarse un tortazo por abrir cuando realmente aún no tenemos turismo, ¿no? Ahora mismo hay cierta... Ya empieza a haber movimiento en el aeropuerto, empezamos a ver, como has dicho antes, gente en el aeropuerto, que esto pues nos da un poco de vidilla, pero realmente ahora, por ejemplo, planta hotelera en Mallorca, tenemos casi un 40% de planta hotelera abierta, pero es verdad que las ocupaciones son muy bajas. Ha habido un repunte importante en el mes de mayo, que sobre el día 11, que había, bueno, la semana del 10-11, que había vacaciones en Alemania, y esto pues propició pues que en Mallorca hubiera bastante más movimiento. Pero es verdad que después de estas vacaciones esto ha vuelto a caer un poco en picado y estamos ahí esperando a ver qué puede pasar. Mira, hablando del riesgo de demanda, que realmente era la gran preocupación, porque es la gran incertidumbre, la llegada de turistas y la capacidad de compra de ese cliente, ¿no? El riesgo de demanda, que es la espada de Damocles en el sector de turismo. Aparte de este riesgo que ahora vemos y veremos en estos próximos meses cómo se comporta y realmente todos tenemos la seguridad y la certeza de que tarde o temprano llegaremos a los niveles previos a la crisis, porque nosotros con el turismo no va a dejar de funcionar, porque el sentimiento de la gente y el deseo es de volver a viajar y sobre todo viajar por vacaciones, porque hay otros sectores que en Baleares no sería tan acusado, pero en las grandes ciudades, como es el viaje por negocios, las estancias hoteleras por negocios, etcétera, pero en Baleares pues volverán. Pero hablando de la demanda, ¿crees que realmente habrá que hacer un esfuerzo por conocer mejor al cliente, al nuevo cliente de las nuevas generaciones, que seguramente busca otros o algunos complementos al principal motivo, que sea el vacacional de sol y playa, y que tiene otros hábitos de comportamiento en sus visitas a los destinos turísticos, bien sea no solamente para pasar vacaciones, sino para combinarlo con su trabajo, con relacionarse con otra gente? ¿Crees que realmente este tema del conocimiento del cliente va a ser importante, o es algo que tenemos en la cabeza y que se dice mucho, pero que realmente volveremos a la situación de normalidad que conocíamos antes de la pandemia en cuanto al tipo de cliente que tenemos? Bueno, el tipo de cliente ya no en el momento de la pandemia, sino bastante antes, empezó ya a cambiar, ¿no? Empezó ya a pedir pues que todos llamábamos nuevas experiencias, buscar otras cosas dentro del destino. Es verdad que el fondo es el sol y playa, pero realmente de cada día más se están buscando otras cosas, como puede ser la gastronomía o la cultura aquí en el país. Esto es una cosa que probablemente la pandemia nos haya acelerado. O sea, o nos hemos dado cuenta que existía, ¿no?, este movimiento, ya muchos estábamos trabajando en esta línea, pero yo creo que ahora todo el mundo es consciente de que el cliente pues, busca muchísimo más que esto. La pandemia nos ha dado muchas cosas malas, pero yo creo que todos hemos aprendido algo importante y todos estos pasos que ahora hemos tenido que dar, como convivir
con la pandemia o no, que era uno de un porcentaje de los que comentabas, ¿no? Yo pienso que tendremos que convivir de alguna manera, pero como estamos conviviendo con el resto de posibles enfermedades que al final pues estarán más o menos controladas, ¿no? Pero yo creo que en general nosotros ya estamos muy orientados hacia un turismo cambiante día a día, a unos clientes que para nosotros pueden ser o nuestros hijos, que son muy jóvenes, pero que ya están disfrutando de un turismo diferente, con una serie de expectativas diferentes hasta las que ahora veíamos, por las que habíamos apostado, y las empresas, lógicamente, ya se han adaptado o se están adaptando, y si no, tendrán que adaptarse a esta nueva era. Seguramente, y vosotros como también como hoteleros y muchos hoteleros de la agrupación de cadenas y de la FEM habrán empezado ya a hacer los deberes, incluso antes de la pandemia, otros todavía no lo habían hecho tanto, pero creo que la tecnología y la digitalización va a ser un punto muy importante para precisamente no solamente conocer a este cliente, la analítica de datos de estos nuevos clientes o de los clientes que ya teníamos, pero también para poder acceder a ellos. El tema de la distribución y la tecnología de la distribución va a ser muy importante. Pero hay otro punto muy importante que también es uno de los pilares básicos del plan España Puede, que es el de la sostenibilidad y la economía circular. Y nosotros en Baleares, precisamente por ser islas, es un tema pues, a lo mejor más difícil, ¿no?, de acometer, pero también más necesario, ¿no?, para el futuro, y no solamente por la necesidad de esa misma sostenibilidad, sino por la exigencia de los clientes que cada día piden más responsabilidad social y sostenibilidad a la hora de comprar sus vacaciones. Vosotros, en la cadena que tú diriges, habéis sido uno de los pioneros en el tema de la economía circular. Me gustaría simplemente una breve reflexión sobre este tema, ¿no?, sobre el tema de la economía circular y la importancia de la sostenibilidad en el sector turismo en Baleares y también en general en toda la economía de Baleares. Garden Hotels ha apostado muy fuerte para todo el tema de sostenibilidad y sobre todo en la economía circular y el aprovechamiento del kilómetro cero, pero lo hacemos desde el punto del propio convencimiento. Lo hacemos porque realmente creemos que es la mejor forma de ayudar a nuestra propia comunidad, que es donde nosotros estamos desarrollando la actividad económica. Nosotros hace 5 años empezamos con el proyecto de economía circular. Empezamos primero ayudando a los ganaderos con el MEA ecológico, y esto nos ha ido abriendo puertas que hemos terminado pues convirtiendo lo que hasta ahora eran basuras orgánicas, convirtiéndolo en un recurso orgánico para convertirlo en compost, para intercambiarlo con los agricultores a cambio de producto, y luego, como esto no es suficiente, pues les seguimos comprando más producto a ellos, y nosotros solo les compramos producto ecológico y producido aquí dentro, ¿no? Llevamos toda la trazabilidad y tal. Pero yo creo que en general este trabajo lo hemos ido haciendo poco a poco en todas las cadenas hoteleras. Es un trabajo que a lo mejor es verdad que nosotros hemos sido pioneros, pero nosotros no hemos sido celosos de nuestro sistema, sino que lo hemos ido contando y hemos ido explicando para que todo el mundo lo pudiera poner en marcha, porque en el fondo Baleares en general es el jardín de todos los hoteles. Entonces, cuando el cliente pasa con el avión por encima, pues que vea que haya un paisaje bonito y cuidado, que esto al final pues nos va a repercutir a todos. Y hay un tema que es la pandemia, que nos ha frenado mucho de todos los proyectos que estaban en marcha, y es una lástima. Y nos ha frenado por el tema del desconocimiento de qué estaba pasando, qué es lo que realmente provocaba la pandemia. Y, por ejemplo, ya la mayoría de cadenas hoteleras habían empezado con el tema de no plásticos, y esto pues ha vuelto hacia atrás, ¿no? Entonces ya tenemos otra vez sobrecitos individuales y tal, que esto tenemos que acabar de alguna manera, porque al final estaba inundando pues nuestros mares, que nos están perjudicando, y el principal motivo de los que vienen a visitarnos los clientes es el sol y playa, por lo tanto las tenemos que cuidar, ¿no? Muy bien, una última pregunta porque tenemos que dar paso a Alejandra y a Nacho muy rápidamente.
pero me parecía interesante. Se está hablando mucho de trabajar en la posibilidad de nuevas iniciativas o sectores económicos que puedan complementar y sobre todo ayudar también a desestacionalizar la actividad turística en Baleares. ¿Crees que realmente merece la pena y que se pueden encontrar nichos de mercado que sean más que sean complementarios al turismo, no que sean totalmente independientes y contrapuestos, sino que generen sinergias entre ellos para atraer talento, para atraer otro tipo de turistas, otro tipo de visitantes que puedan venir a lo largo del año? Se habla también del turismo residencial, gente que quiere pasar más temporadas aquí. Ahora con la pandemia se ha demostrado que la gente pues trabajaba desde casa o desde cualquier punto menos de su oficina y se ha dado cuenta que podía trabajar igual o mejor pues incluso viajando, ¿no? Incluso de vacaciones. ¿Crees que realmente merece la pena investigar otros nichos de mercado que sean complementarios al turismo, no sustitutivos en ningún caso? Lo que está claro es que no podemos criminalizar el turismo porque está dando el pan a todos nuestros habitantes, ¿no? Entonces, esta parte del diálogo sí que no es compatible con nosotros, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que estar abiertos a cualquier propuesta que pueda venir y que pueda mejorar el bienestar de todos. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que estar abiertos a verlo, mirar qué es lo que hay y ser capaces pues, de poderlo compaginar. Ahora, está claro que aquí en Baleares hay unas infraestructuras muy grandes, con unos grandes costes, que se han ido creando y que entiendo que todos los empresarios van a querer rentabilizarlas antes de poder empezar con nuevos segmentos, ¿no? Pues muchas gracias, Gabriel. Gracias a vosotros. Y ahora, además, habiendo mencionado el tema del turismo residencial o de la gente que tiene ganas de venir a Baleares no solamente a pasar una semana de vacaciones o 2 semanas o más a lo largo del año, sino que están pensando en un lugar como segunda residencia, como pasar gran parte de su tiempo del año pues en Baleares, bien con la compra de vivienda, bien con el alquiler o la disponibilidad, incluso a lo mejor en hoteles, en productos hoteleros de larga estancia. Entonces aprovecho este tema para presentar a Alejandra. En el tema que yo os iba a hablar. Claro, pero ahora tú nos vas a... Alejandra Márquez, directora de Legal Mercantil en Baleares, es una experta además en derecho urbanístico y en legislación turística, administrativa turística, y aprovechando pues que sepáis que KPMG pues, tiene servicios legales en la oficina de Baleares y como un tema de máxima actualidad y sobre todo de oportunidad de futuro, no solamente dentro del sector hotelero, sino también interesante para el gremio y la asociación de constructores y promotores y inmobiliarios, nos va a hablar de un tema muy interesante que ahora pasa a presentar. Pues gracias, Chisco. Bueno, encantada a todos. Me tengo que quitar las gafas para miraros y mirar para abajo con las gafas. De hecho, a raíz de todo lo que han ido comentando y de cara a las prioridades estratégicas... Alejandra, dale al micro. ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Se oye? Ah, bueno, si no elevo el tono. Dentro de las prioridades estratégicas que se planteaban en este estudio, una de ellas era el desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, como posibilidad que plantea ahora Chisco, que no está reñida con el sector turístico, dentro de lo que es la reconversión de activos y cambio de usos, tenemos la Ley 2/2020 de 15 de octubre, que en su disposición adicional primera nos permite, y hay que acogerse a esa posibilidad, hacer esa reconversión tanto de establecimientos hoteleros como de establecimientos o edificios que no tienen actividad, pero que no tienen uso residencial. Aquí siempre está un poquito hecha la trampa porque también se tiene que ir a la promoción social, ¿no? El que quiera pasar a residencial tendrá que ser con vivienda protegida. Sin embargo, también hay otros usos a los que se podrá derivar esas edificaciones que digo, tienen que tener carácter obsoleto y sin actividad.
Hay muchos más requisitos que me encantaría exponer, pero eso nos llevaría una larga exposición, así que más o menos os he ido resumiendo, ¿no? Esos otros usos, evidentemente, es el sociosanitario. Aquí todas estas cuestiones las podremos siempre hilar con los fondos europeos, porque muchas de ellas están dentro de esos ejes de desarrollo que nos permitirá, además de que la normativa nos acompaña, poder solicitar esas ayudas y subvenciones que se van a tramitar en esos fondos, ¿no? También para equipamientos sociosanitarios y administrativo de investigación y desarrollo, lo cual entra digitalización y más o sea, siempre estamos acompañados para hacer esa transformación en nuestros nuevos modelos de negocio. Esta ley 2020 también nos ha establecido 2 herramientas muy interesantes, pero con poca duración en el tiempo, ¿no? Es el artículo 5 y el artículo 7. El 5 es el que nos permite presentar proyectos de licencia urbanística a través de declaración responsable. De hecho, probablemente muchos ya habéis puesto en marcha reformas a través de este mecanismo, pero acaba el día 31 de diciembre de este año. Yo tengo la esperanza de que el Gobierno vea las bondades de eliminar tramitaciones y nos lo al final adapte a la normativa como algo ya no provisional, sino permanente en el tiempo, y luego el artículo 7, que es el que enlaza esos incentivos en las reformas de alojamientos turísticos que nos permitían ese incremento en el 15% de esa edificabilidad para la mejora de los productos y servicios que vamos a ofrecer. Todo este marco normativo que tenemos ahora a nuestro alcance nos permite adaptarnos a unas tendencias de mercado. Una de ellas ya es existente y en el Reino Unido lleva muchos años en funcionamiento, que es el que se denomina Build to Rent, ¿no? Construir para alquilar. La única diferencia, digamos, que tiene a día de hoy con arrendamientos normales es que es de una forma más ordenada y ya es el edificio de un único propietario que gestiona el edificio. Entonces, para el turismo residencial, o yo prefiero decir residentes temporales, ¿no? Porque le ponemos la palabra turista al final a todo el que viene en un avión y no es residente permanente aquí. Pero estos residentes temporales podrán venir, estar en estos edificios de arrendamiento de larga duración y tendrán todas esas comunidades con una gestión, que ahí es donde se diferencia del arrendamiento puro y duro que se está haciendo hasta ahora. Están empezando a realizarse. De hecho, nosotros tenemos clientes en la península que sí que están creando este producto y tiene bastante entrada y demanda, sobre todo en los países del norte de Europa. También ayuda a la desestacionalización y yo creo que aquí también nos ayudaría porque bueno, cuando es nuestro invierno es en muchos casos su verano, ¿no? Y dentro ya del sector hotelero también se están reformando hacia la tendencia que se llama hoteles híbridos, en el que se combina esa larga estancia, con lo cual los hoteles en las reformas están acomodando ya no solo la digitalización, la oferta que pueden dar, sino también una serie de espacios comunes para que puedan hacer pues coworking y conocerse los residentes temporales en este tipo de establecimientos o arrendamientos locales, o digo locales, edificios arrendados, ¿no? Entonces, yo quería pues ponerlo todo lo que se ha hablado en este marco jurídico, porque la administración lo ha hecho bien en este sentido, que muchas veces se critica. Yo creo que lo ha hecho bien, nos da esa oportunidad para hacerlo. La única que se escapa es la facilidad administrativa, que todos seguramente nos hemos visto en algún momento que hemos pedido una licencia, cómo se nos alargaba en el tiempo. Y yo creo que en este caso, bueno, les tenemos que pedir esa reflexión para que no nos quiten una herramienta que está funcionando, que aligera su carga de los funcionarios también y que nos permitirá hacer esa transformación, además de poder acceder a todos esos fondos europeos que están preparados para ayudarnos en ello, ¿no? Estaría encantada de poder alargarme más en cuestiones técnicas, así que en el caso de que después queráis o tengáis alguna duda de carácter legal respecto de este tipo de aplicaciones, me pongo a vuestra disposición y doy paso a Nacho
para que él os haga también una exposición muy interesante sobre la transparencia y cómo debemos llevar las cuentas de nuestras empresas, ¿no? Encantada. Gracias, Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen, Gabriel, por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Bueno, yo soy el director de la parte de auditoría y quería comentar un poco cómo vemos los auditores a día de hoy la situación, ¿no? Entonces, hace 15 días publicamos un artículo en la prensa local a raíz de este tema y quería compartirlo con ustedes para que tengan un poco la idea de lo que opinamos, ¿no? Estamos en un entorno en que las empresas a nivel nacional en general están afrontando dificultades en su día a día debido al impacto de la pandemia del COVID-19. En el caso de las empresas de Baleares, la situación es incluso más preocupante por la gran dependencia del turismo, uno de los sectores, si no el que más afectado por las restricciones de movilidad como consecuencia de la pandemia. Es hora de ver qué lecciones hemos aprendido de esta crisis y prepararnos para la recuperación que se vislumbra ya en el corto y medio plazo. De esta situación se pueden desprender puntos positivos para las empresas, entre ellas que la confianza y la transparencia son activos intangibles que deben de cuidarse y fortalecerse, ya que resultan claves para el negocio. En este sentido, durante esta crisis también se han producido transformaciones empresariales, refinanciaciones, reestructuraciones de negocios y aunque la actividad se ha visto muy afectada en transacciones en el mercado del turismo de Baleares, en compras de hoteles o sociedades, fusiones y negocios, la realidad es que todas estas decisiones de gestión empresarial se han basado en la confianza en la información financiera transparente respaldada por una auditoría de calidad. La empresa familiar, que son la base de la economía balear y en concreto el sector turístico, saben que es fundamental que para conseguir los retos de crecimiento y transformación de sus negocios deben estar bien preparados en aspectos claves como la información financiera auditada, el gobierno corporativo o sistemas de control adecuados. En este contexto, en el que el auditor y el experto cobran una confianza trascendental para transmitir mediante su trabajo esa confianza que el mercado requiere y que es imprescindible para el futuro y el crecimiento del negocio. En un momento como el actual, en que los conocimientos técnicos adquieren mayor relevancia por el entorno cambiante de la normativa contable y de auditoría, esa proximidad es aún más necesaria que nunca para facilitar el entendimiento de los cambios normativos y de sus implicaciones para el negocio. Las capacidades tecnológicas y los conocimientos técnicos de los auditores suponen también una garantía para los administradores que deben formular las cuentas anuales de las empresas. Ahora que en KPMG cumplimos este año 50 años a nivel de España y 30 en Baleares, es un momento adecuado para recordar el valor que el auditor aporta a las empresas en Baleares y en el que queremos seguir aportando para contribuir en el desarrollo y progreso de la sociedad y ayudar desde nuestro conocimiento y experiencia a superar con éxito esta crisis actual, de la que muchas empresas saldrán reforzadas con confianza y transparencia. Bueno, este es un poco el artículo que comentaba y aquí quería compartir. Sí, por favor. En esta primera slide quería compartir con ustedes los retos que tienen las empresas, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, de auditoría. Como estábamos comentando en el artículo, cada vez hay más exigencias, como son la información corporativa regulada, tanto financiera como no financiera, que últimamente los financieros saben que les exigen sobre todo estados de información no financiera, que es un tema complicado de los últimos años, más exigencias respecto al gobierno corporativo, el control interno y la financiación. ¿Qué necesidades se están requiriendo? Pues mayor confianza, mayor transparencia, credibilidad y sobre todo seguridad. Si puedes pasar, por favor. Y en este entorno, KPMG, ¿qué ofrece? Pues ofrecemos
después de tanta experiencia, como habíamos comentado, de más de 30 años aquí en Baleares, conocimiento sectorial, calidad y eficiencia, cumplimientos en los plazos, equipos profesionales, transición fluida, cercanía y un punto importante es el tema de la tecnología aplicada. Nosotros en las propuestas que entramos con futuros clientes siempre nos preguntan cuál es nuestro diferencial. Pues KPMG desde hace años está apostando muchísimo por el tema de la tecnología. Con equipos de Data Analytics en los que analizamos 100% de poblaciones cuando esto hace pocos años era imposible, dando un valor diferencial a nuestros clientes. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Uno de los puntos que siempre nos comentan, sobre todo en empresas familiares, nos dicen que no están muy por la labor de cambiar el auditor porque suelen ser situaciones complicadas, pero nosotros somos expertos en estas transiciones. Por poner un ejemplo, hace poco conseguimos un cliente muy importante aquí a nivel de Baleares, que tenía un auditor desde hacía mucho tiempo y el cambio ha sido muy bueno y el cliente está muy contento con nosotros. Si puedes pasar. Aquí un par de slides para los que no conocen KPMG, comentaros cómo estamos a nivel de España. Como podéis ver, somos líderes en el IBEX. Ahí podéis ver las principales empresas y auditamos el 38% de las compañías del IBEX. Si puedes pasar en la siguiente. Y aquí a nivel más de nosotros, ¿no?, de Baleares, podéis ver los principales clientes que tenemos en Baleares. Aquí en la zona de turismo y ocio, la gran mayoría los conoceréis. También en la parte inmobiliaria de construcción, en bienes de consumo. Bueno, quería hacer una pequeña referencia a los principales clientes que tenemos aquí de empresas familiares. Si puedes pasar a la siguiente. Y por último, aquí quería compartir con ustedes, nosotros sobre todo a los clientes queremos que nos dé feedback de el grado de satisfacción que tienen con nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un colaborador externo que hace encuestas a los clientes para intentar siempre mejorar en nuestra calidad del trabajo y como pueden ver, la puntuación sobre 10 es bastante buena, por lo que estamos bastante satisfechos con la misma. Abajo hay una serie de comentarios de nuestros clientes en los que nos dicen que en regla general están muy contentos con nosotros. Y ya con esto, por mi parte, terminaría. Muchas gracias. Gracias, Nacho. No sé si, Mavia, si teníamos previsto ahora abrir un poco el debate y si tú tienes las preguntas del chat o de la gente que está presente aquí y las quieres trasladar. Bueno, pues damos paso a un breve espacio de preguntas, sobre todo por la gente que nos sigue por Zoom. Si alguno de los que están aquí quiere formular alguna para que nos puedan escuchar, la podéis escribir en el tarjetón y yo la formulo. Y vamos a ver si en el chat queréis plantear alguna pregunta. Podéis ir escribiéndola en estos minutos. Bueno, parece que no hay preguntas. Yo si quieres, no voy a hacer una pregunta, sino que voy a hacer que, un poco completando con la explicación de Nacho, lo que yo quería aportar es que también en KPMG tenéis una oficina dedicada al turismo, de las que bueno, nosotros sí, como empresa sí que hemos aprovechado, ¿no? Y para nosotros es importante que el conocimiento suyo interno de la empresa como empresa, los cimientos, pero luego todo lo que nos podéis aportar
en reposicionamientos, porque por otra parte conocéis el mercado y a la vez la empresa, entonces nos dais un soporte que para nosotros es muy interesante. Y yo creo que esto es una cosa poco conocida, que está muy bien que desde la incorporación de Chisco aquí en KPMG en Baleares, pues le ha dado un vuelco a lo que puede ser KPMG para nosotros, no solo como auditoría, sino que para darnos otro servicio que realmente nos puede acompañar durante más tiempo en la empresa. Yo creo que esto es un punto que tendréis que poner en valor porque realmente lo tiene. Te lo agradezco porque a veces pues eso, no hablamos tanto de nosotros y a veces somos un poco desconocidos, ¿no? Y la gente, bueno, conoce la actividad de KPMG como de otras firmas de servicios, más como auditores, que como ha dicho Nacho, llevamos 30 años en Baleares y 50 en España, pero que es verdad que tenemos muchos otros servicios, tanto de consultoría estratégica, como decía Gabriel, y conocimiento del sector y de otros sectores, pero concretamente se quiere que la oficina de KPMG Baleares sea un referente en el sector turístico. Se está trabajando en esto, tenemos muchísimas áreas de trabajo, como puede ser legal, fiscal, consultoría estratégica, transacciones hoteleras y fusiones y adquisiciones de empresas, que también tenemos, y además muy pronto, este verano, vamos a contar con una nueva oficina que ahora estamos en plenas obras, que va a ser un orgullo y además en una ubicación magnífica que pronto vamos a dar a conocer y que en el que nos encantará que podáis visitarnos para comprobar, como decías, ¿no? la dedicación y la importancia que da KPMG a Baleares y al sector turístico como especialización. Bien, pues tenemos 3 preguntas en el chat. Lo primero que nos preguntan es si sería posible disponer de las gráficas con los datos que habéis aportado. Los facilitaremos a todos por correo electrónico, si os parece, junto con el enlace al informe de perspectivas. Miguel pregunta, dado el año de pandemia y hecatombe económica balear, ¿se está trabajando con un horizonte a medio plazo, 2020-2030, para cambiar el modelo económico, diversificación productiva, desestacionalización, etcétera? Yo creo que entre Gabriel y lo que he comentado, creo que sí, que la respuesta es que sí que se está trabajando en, no como decía Gabriel, de ninguna manera, en pretender sustituir un modelo turístico que ha funcionado y que funciona y que tiene sus carencias y que precisamente por eso y sus grandes retos de transformación, en eso se tiene que trabajar en los próximos años y en este horizonte 2030, y que evidentemente hay muchas oportunidades que seguramente no veíamos antes de la pandemia, precisamente con esos nuevos clientes, con ese también cambio de hábitos y evolución del cliente que ya teníamos y que puede ofrecer no solamente una oportunidad de transformación al sector turístico, sino la búsqueda de nichos de sectores económicos que se puedan implantar aquí y que sean un complemento del turismo y que además atraigan talento y visitantes a las islas. La siguiente pregunta es para Alejandra. Maribel pregunta respecto al tema de reconversión de establecimientos hoteleros y no residenciales, si ya hay proyectos en Baleares que estén preparándose para solicitar los fondos europeos. Si las empresas que quieran presentar proyectos y acceder a los fondos europeos, ¿a dónde deberían dirigirse? Podrán hacerlo, todavía no se ha abierto la posibilidad de presentar esos proyectos para ser elegibles. Pero bueno, nosotros tenemos un área especializada dentro de KPMG en fondos europeos y son los que van manejando los tiempos y sí vamos poniendo esas noticias en nuestra web y en nuestros canales de comunicación sobre cuándo se va abriendo cada espacio temporal para realizar esas acciones, ¿no? De todos modos, claro, he hablado tan rápido que he dicho que no comentaba los requisitos concretos, ¿no? Pero esos edificios obsoletos, en el caso de alojamientos turísticos, tienen que estar ubicados en zonas turísticas declaradas maduras, o sea que vamos acotando la posibilidad, o estar dados de baja antes del 13 de mayo de 2020. ¿Vale? Y además se perderán las plazas turísticas, no se podrá hacer una transmisión como antes que se podían vender, se perderán y ya no se incorporarán a la bolsa de plazas turísticas. Respecto de otros edificios que no son residencial, no hay un límite en la ubicación donde se encuentra, ¿no? Pero bueno, esos proyectos que hicimos dentro del marco de los fondos europeos se podrán presentar cuando
se abran las posibilidades de... También es verdad que hay tantos ejes que se pueden coordinar unos cuantos para solicitar y que sea elegible, no únicamente que sean los de rehabilitación urbana, etcétera, sino que pueden ir, lo que decíamos, acompañados con digitalización, sostenibilidad, otra serie de medidas que permitirá que esos proyectos sean elegibles y, por tanto, subvencionables. Pero digo, el escenario está cerca, pero todavía no tenemos las... Tienen que ir saliendo las convocatorias. Y tanto concretamente, nosotros tenemos equipos que están trabajando permanentemente y solamente para el tema de fondos europeos y estamos asesorando a clientes en toda España y en Baleares, a varios clientes de referencia, no solo del sector turístico, precisamente para trabajando para la definición de esos proyectos y la elegibilidad. Y también estamos apoyando a diferentes administraciones públicas a nivel de toda España y también en Baleares. Perfecto, pues hay dos últimas preguntas, si os parece, y cerramos el coloquio. Silvia pide si podríais dar alguna explicación sobre por qué uno de los sectores estratégicos a desarrollar son los usos sociosanitarios y, sin embargo, solo el 3% del empresariado de Baleares solicitaría acceso a los fondos europeos para ello. Yo creo que el porcentaje de interés que hubo en el momento del informe Perspectivas probablemente se debe a dos motivos. Uno, que todavía había un desconocimiento muy grande de lo que era el plan del avance del plan que se ha presentado a Europa de reconstrucción, transformación y resiliencia y, por tanto, de los diferentes epígrafes que recogía. Y dos, que en las Islas Baleares, como hay una inmensa... un inmenso porcentaje de empresariado que vive de la cadena de valor del turismo, seguramente por eso salía muy minoritario el interés en el sector sociosanitario, que evidentemente es muy importante y que también tiene una gran incidencia en los fondos europeos, y yo creo que también ofrece una gran oportunidad aquí en Baleares, como no. Y la última pregunta vuelve a ser para ti, Alejandra. Te preguntan si sabemos si existen experiencias en proyectos construir para habitar dentro de España. Sí, esto sí que tenemos un cliente en concreto en Madrid, ¿no? Y ya tiene, vamos, este proyecto en marcha y ya lo está gestionando. O sea que, digo, el que yo tengo en mis manos, ¿no? Y entonces este sí está funcionando. Y después otros clientes que sí tienen ese interés y entonces están buscando, claro, cuando hablamos de la disposición adicional primera era para transformación de edificios obsoletos, pero si tú tienes un edificio con el uso ya residencial, lo puedes destinar a alquiler. Aquí simplemente es que se lleva de una forma ya más organizada y profesionalizada, ¿no? Y entonces ya también hemos llevado toda la otra parte, que es la creación de las entidades societarias para gestionar la tramitación y toda la gestión, digamos, de lo que es el alquiler con esta modalidad. Porque los residentes temporales, digo, es que a mí me gusta más decirlo así, claro, vienen aquí, son extranjeros, no conocen a un señor de mantenimiento, un electricista, entonces le gestionas todo eso, ¿no? Este modelo existe también en Estados Unidos, hay muchos edificios que funcionan así, ¿no? Que tienen una gestión. Antiguamente yo creo que hasta aquí existía, ¿no? Que teníamos el gerente, el portero del edificio que se encargaba de hacer todo esto. O sea que realmente no hemos inventado nada, pero sí se está adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Sí que hay. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí. Como os hemos dicho, os mandaremos las presentaciones y el informe vía correo electrónico. Ahí mismo tendréis los datos de contacto de KPMG por si necesitáis pues, contactar con ellos, tanto área auditoría como legal, como cualquier otra. Y cerramos aquí. Muchísimas gracias a los 5. Gracias.